Anduve con una mujer casada durante años. No me enorgullece haberle mentido a mi pareja, pero tampoco me arrepiento. Lo nuestro era puro deseo y la adrenalina de lo prohibido. Jamás involucramos sentimientos, apenas hablábamos. Nos conocimos cuando yo tenía 21 y ella 24. Trabajaba cerca de donde hacía mis prácticas. Aunque tenía novio, aceptó salir conmigo. Para evitar miradas no íbamos al hotel cercano. Cada quien tomaba su camión o taxi y llegábamos por separado a otro más lejano. El día en que terminé las prácticas, me despedí creyendo que no la vería más. 3 años después, ella soltera y yo en pareja, me buscó. Fuimos al mismo hotel sobre Eje 3 Norte. En ese reencuentro, una camarera nos abrió la puerta en el momento más inoportuno. Nos dio tanta risa que a la siguiente cita, ella atoró una silla contra la puerta. A partir de ahí se nos volvió costumbre. Cada que nos veíamos, la silla iba a la perilla para que nadie nos interrumpiera. Nuestros encuentros eran esporádicos. 1 cada 6 meses, a veces 1 cada 2 años. Así transcurrió el tiempo hasta que le perdí la pista. Una noche la recordé, habían pasado 6 años sin saber de ella. Yo ya estaba casado y sabía que ella también. 3 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Llevaba la cuenta exacta de los años, meses y días que no nos habíamos visto. Nos bastaron 4 mensajes para pactar la cita. El mismo lugar de siempre, un domingo a las 4. Llegué antes. La esperé unos 25 minutos acostado en la cama, entretenido con el celular. Entonces la puerta se abrió y entró una mujer a la que jamás en mi vida había visto. Me incorporé en la cama en silencio. Esperaba que al verme notara su error, pero no. Me sonrió y me llamó por mi nombre. Mónica, alcancé a preguntar. ¿A poco no me reconoces?, respondió antes de meterse corriendo al baño. Desde allá me siguió hablando con la puerta entreabierta. Estaba seguro de que no era ella. 6 años no te cambian tanto. Sentado en la orilla de la cama, pensando en ponerme los zapatos y salir huyendo, me cayó el 20. No tenía forma de comprobar nada. Jamás tuvimos fotos juntos. Jamás le busqué en las redes sociales y, sin embargo, a pesar de que no la reconocía yo, me hablaba con una familiaridad que me erizaba la piel. Salió del baño e inmediatamente atoró la silla contra la puerta para que no nos fueran a interrumpir. Eso lo probaba, tenía que ser ella. Esa mujer que comenzó a descalzarse con soltura era tan atractiva como Mónica y exudaba la misma confianza. Por un segundo me cuestioné a mí mismo. ¿No me estaría volviendo loco? Con esa duda rondándome, me empecé a desvestir. Ella no se quitó la ropa hasta que apagó la luz. Me pareció extraño, pero me convencí de que era el pudor del paso del tiempo. Al fin y al cabo, ya no éramos los muchachos de 20 y tantos años. Al primer contacto, en ese primer abrazo a oscuras, tuve la escalofriante certeza de que no era ella. El tacto no miente cuando conoce la memoria de un cuerpo. La piel tiene su propia cartografía y la de esta mujer era un territorio ajeno para mí. Mis manos no reconocieron la curva exacta de sus hombros
ni el peso con el que se apoyaba contra mí. En medio de la penumbra, mientras nos entregábamos a la prisa del momento, mis dedos recorrieron su espalda y el aire se me congeló en la garganta. Sus vértebras se sentían ridículamente prominentes, como si los huesos de la columna quisieran romper la piel y salir a respirar aire fresco. Pasé la mano más abajo y me topé con un relieve rugoso y áspero, un entramado de cicatrices gruesas, verticales, como viejos latigazos grabados en la carne. En ese momento me detuve. Al pegar mi pecho al suyo me di cuenta de algo peor. Ella no respiraba. Su tórax estaba completamente inmóvil, sin el menor pulso de aire. Su aroma era distinto y su humor abismalmente distante. Traté de separarme para encender la lámpara del buró, pero ella me sujetó del brazo con una fuerza fuera de lo normal. «No prendas la luz», susurró. «Acuérdate de la regla. Prometimos no hablar nunca de nuestras vidas privadas». «No te reconozco», le dije con la voz quebrada, sintiendo miedo recorriéndome la nuca. «Te siento totalmente distinta». «Pues ¿a quién estabas esperando?», me dijo con otra voz. Aquello me derrumbó, perdí el impulso por completo. Me zafé de su agarre, me levanté de la cama en penumbras y me encerré en el baño. A través de la puerta de madera comencé a escuchar un llanto ahogado, un sollozo que venía de la recámara. Encendí la luz del baño, el destello blanco me deslumbró, pero al mirar al espejo se me fue el aliento. Mi rostro estaba pálido, contrastando exageradamente con mi cuello, que tenía surcado de marcas violáceas, estigmas rojizos y verdosos donde la piel había sido succionada y presionada, no con pasión, sino con una rabia desmedida. Tenía marcas similares en los hombros, arañazos superficiales y la piel al rojo vivo por la fricción de un encuentro feroz. Comencé a revisarme el resto del cuerpo desconcertado. Asomé la cabeza hacia la recámara para confrontarla, pero Mónica, o lo que fuera esa mujer, ya no estaba. La habitación se encontraba en silencio. Volví al baño, dejé correr el agua caliente y me tomé una ducha rápida, intentando borrar la sensación de esa piel ajena de mis manos. Salí, junté mi ropa del suelo y me empecé a vestir a toda prisa, con el corazón martilleándome en el pecho. Cuando tomé mis cosas y me giré para salir, me quedé petrificado. La silla seguía atorada firmemente contra la perilla de la puerta. «Sigue aquí», pensé. Miré a mi alrededor frenético. Busqué en el closet vacío. Me agaché a revisar debajo de la cama. Volví a asomarme al baño. No había nadie. La habitación estaba completamente sola. Esa silla atorada la hubiese dejado salir a ella sin problema, sí, pero le habría impedido volver a colocarla desde afuera. Y sin embargo, la madera estaba trabada a presión contra el picaporte, en el ángulo exacto de siempre. Exactamente como si esa puerta jamás se hubiera abierto. Tuve que desaparecer una semana entera mientras se me borraban las marcas del cuello. Ni siquiera decir la verdad habría servido de nada. Nadie me habría creído. Me fui 6 días a Cuautla a refugiarme a casa de mi madre. Ahí en el aislamiento saqué el teléfono y volví a revisar la conversación con la que pacté la cita.
Le escribí a ese número desconocido. ¿Quién eres? ¿Qué me hiciste? Las palomitas no se marcaron. Aparentemente me había bloqueado. Con las manos temblando, busqué el número viejo de Mónica, el que sí tenía guardado en la agenda desde hacía años. Le mandé un mensaje y su respuesta no tardó en llegar. Me dijo que teníamos exactamente 6 años, 6 meses y 12 días sin vernos, y que a ver si un día de estos nos dábamos una escapada al mismo hotel de siempre. El tercer camión que tomamos nos dejó en un pueblo. Pensé que ya habíamos llegado. Nos estaba esperando un tío en una camioneta. Nos llevó por caminos de terracería con vistas maravillosas de los cerros, un acantilado y los bosques de pinos. Llegamos a una casa en la parte más alta de la sierra, alejada de todos los pueblos. A esos familiares los encumbró el dinero que sacaron de las minas. Llegamos cansadísimos a la casa, directo a las camas que nos tenían preparadas para los 15 días que íbamos a estar allá. Nos despertamos hambrientos. La cena que nos preparó mi tía fue poco menos que un banquete. Al evento acudieron primos lejanos, unos amigos de ellos y de mis tíos. Estuvimos horas escuchando historias interesantes de la sierra. Justo cuando empezó a caer la noche, mi tío nos mandó a alguien que nos viniera a prender la fogata. Mientras esa persona tiraba los leños e intentaba encender el fuego, supongo que no pudo evitar escuchar nuestra plática. Cuando prendió, nos interrumpió para decirnos que ya estaba la fogata y se nos quedó viendo a todos antes de preguntarnos si queríamos escuchar una historia. Pero una historia verdadera, aterradora y con pruebas. Ese señor hace 40 años vivía en el pueblo allá abajo y esta casa apenas estaba en construcción. Cuando entraban las primeras lluvias fuertes de julio, ese hombre dejaba todas las tareas que tenía encomendadas para internarse en lo alto de la sierra. No se lo decía a nadie ni llevaba compañía, porque se iba a recoger hongos y era negocio de una sola persona. Esa clase de hongos que se iba a recolectar solo existen en su forma silvestre. Nacen únicamente donde les da la gana, allá arriba, en condiciones precisas de humedad. Por eso los restaurantes de la ciudad se los pagaban a precio de oro, porque se presume que para llevarles 1 kilo de ese alimento hay que recorrer la montaña durante varios días a pie. Se levantaba de madrugada cuando el bosque todavía estaba a oscuras y el frío de la sierra era casi insoportable. Iba equipado apenas con un morral, un cuchillo navajero bien afilado y un palo largo de encino para no agacharse a ciegas entre las matas. El trabajo exigía paciencia. Había que caminar muy despacio, con la vista clavada en el suelo, apartando la hojarasca mojada y el colchón de agujas de pino para descubrir el tesoro emergiendo de la tierra negra. Esa temporada el bosque había dado más hongos que nunca. Solía bajar con una bolsa llena, pero aún así llevaba 2 por si acaso. Esa mañana se arrepintió de no haber cargado con más. Tendría que ir a dejar esas 2 bolsas para regresar de inmediato por el resto.
Venía de vuelta caminando cuando el silencio del bosque se rompió con el zumbido espeso y grotesco de una nube de moscas. Pensó en un animal grande, algún venado atacado por un depredador cuyos restos se pudrían entre la hojarasca. Pero entonces, desde el mismo punto donde venía el enjambre, una voz habló. El recolector se frenó en seco. Antes de dar un paso más, la cabeza le dio 1000 vueltas intentando adivinar qué había allá adelante, pero jamás habría podido imaginar lo que aguardaba detrás de esa pared de pinos. Clavada a 2 tablas de madera en forma de cruz, una persona viva yacía envuelta por la nube de moscas. El cuerpo que tenía enfrente no conservaba un solo centímetro de piel intacta. Había sido desollado de pies a cabeza. Le arrancaron toda la piel. El tejido muscular expuesto al aire frío de la sierra lucía de un rojo purpúreo, fibroso y brillante por una capa fina de sudor y pus. En partes, la grasa subcutánea asomaba como grumos amarillentos entre las tiras de carne viva, permitiendo adivinar la forma de las costillas y los tendones de los hombros, tensos hasta el límite por el peso del cuerpo suspendido. La cara era de un horror indescriptible. Sin párpados, los ojos amarillentos y desorbitados giraban frenéticos en sus cuencas peladas. La boca despojada de labios dejaba a la vista una dentadura completa, por donde la voz salía con dificultad. Lo más aberrante era el festín de los insectos. La nube de moscas se atiborraba sobre la carne abierta. Miles de ellas caminaban sobre los pectorales y el abdomen al descubierto, introduciéndose entre los pliegues de los músculos expuestos. En las zonas donde la carne comenzaba a necrotizarse, la masa grisácea de cientos de larvas y gusanos se retorcía bajo la superficie, abriéndose paso a mordiscos, mientras el pecho de aquel hombre todavía se elevaba en un jadeo agónico e imposible. Tenía al tipo enfrente y no sabía qué hacer, si espantarle las moscas, bajarlo de la cruz o darle de beber. «Ni te molestes en espantar a las moscas», dijo el hombre con esa voz de miedo. «Deja que coman». Bajarlo de la cruz tampoco era opción. El cuerpo no iba a aguantar. El recolector se santiguó en silencio y le murmuró una oración a uno de sus santos. «Pero un trago de agua sí te lo acepto», añadió el crucificado. El muchacho sacó una botella de su morral y sirvió un poco en una jícara. Como el hombre tenía las palmas de las manos atravesadas por clavos y las muñecas aseguradas con alambre de púas a la madera, tuvo que acercarle el cuenco a la boca y dárselo en los labios que ya no tenía, cuidando de que el agua no se le tirara por las encías expuestas. Aquel sujeto bebió todo lo que pudo, dio las gracias y, con una calma que erizaba la piel, le preguntó qué andaba haciendo por esos rumbos. «Vengo por hongos», respondió el recolector con la voz temblándole, «pero ya voy de salida». «Estas tierras son de Puente Grande», murmuró el hombre en la cruz. Parecía que cada palabra le desgarraba la garganta, pero no por eso dejó de hablar. A la gente de Puente Grande no le gusta que les agarren sus cosas. El ladrón le contó que fue la gente de ese pueblo la que le hizo esto.
Dijo que venía caminando por la calle que da a la plazuela cuando, a través de una puerta abierta, vio una mesa con una piedra de afilar y 3 cuchillos. Solo uno de ellos tenía la hoja pulida, los otros 2 esperaban en fila. Lo tomó sin que nadie lo viera y se lo llevó a su casa. Según él, solo quería calarlo y pensaba regresarlo después. No sé por qué, nos contó el recolector, pero eso me sonó a una vil mentira. Supongo que es la excusa de todos los ladrones. Lo iba a devolver. El sujeto le explicó que, aprovechando el increíble filo de ese cuchillo, mató a un par de animales, los descubrió en el patio y, con la destreza de un carnicero de pueblo, los diseccionó pieza por pieza. Separó las lánguidas tiras de falda, desarticuló los perniles con un corte limpio en la juntura y abrió el espinazo de un solo golpe, extrayendo las vísceras aún humeantes. Con la carne maciza preparó un mole de olla bien cargado de chile ancho y epazote. Con los hígados, riñones y los tramos de tripa, organizó una fritanga en manteca de cerdo que chillaba en el cazo, y con el espinazo y la cabeza montó un caldo largo, espeso y sazonado con verduras de la milpa. Estaba terminándose un tazón humeante de esta sopa cuando los uniformados le derribaron la puerta y se lo llevaron a tirones. ¿Por un pinche cuchillo te hicieron esto?, preguntó el muchacho sin poder creerlo. El recolector no creía que a un hombre en ese estado todavía le pudieran escurrir lágrimas. Lo notó únicamente porque tenía la vista fija en esos globos oculares desorbitados y expuestos al aire. Justo en el segundo en que se asomó una lágrima, no tardó en ser bebida por las moscas. Nos dijo el empleado de mi tío que las manos le empezaron a sudar y el corazón le retumbaba en el pecho como un tambor. Se despidió del tipo en la cruz, no sin antes ofrecerse por tercera vez en ayudarlo a bajar. Pero el crucificado le pidió expresamente que no buscara ni pidiera ayuda para él. «Déjame sufrir», le dijo. El recolector bajó de la sierra con las piernas temblándole. En el camino le entró el pánico. Si la gente de Puente Grande lo cachaba con los morrales llenos de hongos, podrían acusarlo a él también de andar robando en sus tierras. Para tranquilizarse, intentó convencerse de que el tipo en la cruz debió haber hecho algo muchísimo más grave que jamás le confesó. A los 3 días, el recolector tuvo que volver a pasar por esos mismos caminos. Los hongos ya casi se habían acabado, apenas quedaba uno que otro en un radio de 50 metros. Esta vez no iba a cosechar. Llevaba a la mano un bidón vacío que necesitaba llevar con gasolina para una máquina, y el único lugar cercano con combustible era Puente Grande. Mientras caminaba entre el pinar, no podía dejar de pensar en lo mismo. Si nadie le había tendido la mano a aquel desdichado, a estas alturas seguro ya estaría muerto. Pero cuando volvió a acercarse al lugar, junto al zumbido del enjambre, apareció una peste brutal a carne podrida. Jaló el paliacate que llevaba en la cintura del pantalón y se cubrió la boca y la nariz. Justo ahí donde el ruido y la podredumbre eran más fuertes, se escuchó de nuevo una voz agonizante. Aquel hombre seguía vivo. Le preguntó a dónde iba. El recolector no quiso responderle. Sintió un retortijón helado en el estómago, pero no por asco, sino de puro horror.
Ese horror que te asalta y te obliga a que te hagas la pregunta: ¿y si esto me estuviera pasando a mí? Buscó a su alrededor una piedra para reventarse en la cabeza y terminar con su agonía, pero no encontró ninguna, nada lo bastante pesado para rematarlo de 1 o 2 golpes y dejarlo descansar. «Vas a Puente Grande», susurró el crucificado sin saber de dónde sacó aliento. «Ten cuidado con la gente de Puente Grande». El recolector ya había estado otras veces ahí, pero jamás había visto el pueblo con los ojos de ahora, contaminado por las palabras de aquel sujeto. Llegó al terreno donde una señora vendía combustible en tanques. Se formó detrás de 3 personas y para cuando le tocó el turno, la fila se había vaciado. Le llenaron el bidón y lo mandaron a la caja a pagar. Al recibir el cambio no aguantó la curiosidad y le preguntó a la muchacha si sabía algo del tipo que se había robado el cuchillo. La joven se le quedó viendo sin entender hasta que él añadió el detalle crucial. El tipo que se robó el cuchillo que estaba desollado y clavado a una cruz en el monte. «Ladrón de cuchillos», dijo ella con desprecio. No lo castigaron por eso. Eso ni influyó en el juicio que le celebró el pueblo. Con el cuchillo que se robó, mató y se comió a su propia familia. El recolector guardó silencio. Y al llegar a esta parte del relato, nosotros también nos quedamos callados. Mi tío, que en ese momento andaba pasando cerca, se aproximó a regañar al señor, diciéndole que ya ni la fregaba, que cómo se le ocurría contarle esas atrocidades a los chamacos. Pero todos saltamos a decirle a mi tío que se callara, que dejara terminar la historia. El hombre continuó contándonos cómo volvió a subir la sierra. El paisaje arriba se sintió distinto de regreso, pero era el miedo. Ya ni siquiera hacía falta buscar el punto exacto. El lugar te encontraba a ti gracias a la peste y al estruendo de motosierra que hacían 1000 millones de moscas tragándose lo que quedaba de carne. El recolector se acercó con el bidón de gasolina. Sin decirle una sola palabra, le vació 1/4 de litro encima. Buscó en sus bolsas una cajita de fósforos. Solo le quedaban 2. Tenía únicamente 2 oportunidades para prenderle fuego a aquel desgraciado. El hombre en la cruz no reía, no se quejaba, no lloraba, únicamente lo observaba con sus ojos desorbitados. El cerillo encendió con un chispazo azul. Estuvo a punto de lanzarlo, pero en el último segundo le retumbó en la cabeza la frase de aquel sujeto: «Déjame sufrir». Matarlo habría sido un gesto de piedad, una amabilidad que la gente de Puente Grande no había querido tener con él. El recolector dejó caer el fósforo encendido al suelo e inmediatamente lo pisó con la bota para ahogar la llama. Un favor sí le hizo sin querer. La gasolina ahuyentó a las moscas por unas horas, aunque el combustible le quemó y coció la carne viva al contacto. Trató de no volver a pasar por ahí durante un tiempo, esperando a que la naturaleza terminara de devorar a ese malnacido. Volvió 3 meses después. Ya no había moscas y de la podredumbre solo quedaba un rastro leve en el aire. De regreso le dio la curiosidad de asomarse. Ahí estaba la cruz y en ella unos cuantos huesos pelados seguían atados a las tablas con el alambre de púas.
El recolector, impresionado, le dijo algo al esqueleto. La calavera no respondió, pero los huesos se movieron. La estructura completa hizo un esfuerzo torpe y crujió entre las amarras. El cuerpo casi se había deshecho por completo, pero la vida o lo que sea que tuviera dentro seguía atrapada ahí. Para cerrar el relato, el tipo nos dijo que ya no se puede ver, pero se puede sentir que sigue ahí. Si su tío les da permiso, mañana mismo los llevo a verlo. Mi tío dijo rotundamente que no, pero al día siguiente fuimos a escondidas. Armamos las pistas que el señor había soltado en la conversación. Seguimos un sendero de herradura flanqueado por pinos y nos desviamos justo donde bajaba el arroyo. Tras unos 15 minutos de explorar entre la vegetación, encontramos la cruz. Nadie se quiso acercar mucho, ni yo. Nos quedamos en absoluto silencio como por 20 segundos congelados en el sitio. Todos sentíamos esa presión en el pecho, esa certeza de que desde la madera de la cruz algo o alguien nos estaba mirando con atenta malicia. ¿Sigues ahí?, preguntó una prima, apenas soltando un hilo de voz que temblaba en el aire frío de la sierra. En ese preciso instante, el viento que soplaba entre la copa de los pinos se calmó de repente. El bosque entero guardó un silencio sepulcral, y entonces algo tronó desde la cruz. Una articulación, una fibra de madera, un hueso viejo rascando la tabla. No respondió con palabras, pero con ese crujido nos dijo que sí, que aún seguía ahí. El tipo se encerró en su recámara y no volvió a salir jamás. La señora nunca supo el motivo. ¿Habría dicho algo malo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Llegó a esto de las 9 de la noche, entró azotando puertas. La última que azotó fue la de su habitación. La última vez que lo vio la señora fue de reojo mientras subía corriendo las escaleras y ella salía de la cocina para darle las buenas noches. Era viernes. Algunos viernes el tipo salía, otros no. Nunca se había quedado encerrado todo el fin de semana en la casa, en el cuarto. El día lunes la señora le tenía su desayuno desde temprano, para que no se fuera con el estómago vacío a trabajar. Ese día ni siquiera se dignó a salir del cuarto. La señora le llevó la comida a su habitación, le habló por detrás de la puerta, le dijo que le dejaba los platos afuera, que no se dilatara, que se enfriaban. Desayuno, comida y cena se fueron a la basura. Toda la madrugada estuvo despierta, preocupada porque aquel no salía del cuarto y no estaba comiendo. Hasta que bajó por la mañana a la cocina y encontró el refrigerador saqueado. Le volvió a llevar el desayuno, la comida y la cena, y el tipo las volvió a despreciar. Por la noche, la mujer puso una tranca afuera de su puerta para que no le vaciara el refrigerador. De verdad, se bebió 2 litros de leche, les puso unas mordidas a unos pedazos de jamón y se zampó medio kilo de carne cruda molida. Encerrándolo ella, solo así logró que comiera su comida. Subía el plato, lo dejaba en el piso y a la hora escuchaba que se abría la puerta despacio y que arrastraban el plato hacia el interior. La señora se pasaba largas horas afuera de la puerta hablándole al tipo.
rogándole que saliera, que se diera un baño o que la acompañara a caminar para tomar aire fresco. El tipo respondía todo con un no. Tenía siempre puesto el cerrojo. A veces se oían llantos de un bebé en la recámara, luego risas de mujer en la noche. Habría metido a una mujer, tendría una familia oculta en su recámara. Pensando en eso, la señora le preparó 3 raciones para el desayuno. El tipo se comió las 3, igual para la comida y la cena. A las semanas dejó de prepararlas porque nunca más volvió a escuchar al niño ni a la mujer. «¿No vas a salir nunca de ahí?», le preguntaba la señora con la voz quebrada. ¿De qué o de quién se estará escondiendo? Pensó en dejar de darle de comer y esperarlo en la noche despierta, encontrarlo en la cocina y obligarlo a hablar con ella. Parecía una buena idea. Desde en la mañana lo castigó con la ausencia del desayuno. El tipo pegaba con el puño en la pared, luego con la cabeza. A la hora de la comida, lo mismo. Aullaba, gritaba, arañaba la puerta. En un momento se oyó como si estuvieran corriendo en las paredes. La señora estuvo a punto de quebrar su promesa. A la hora de la cena el tipo estaba callado y eso la tranquilizó. Fue a quitar la tranca de la puerta, apagó las luces y se fue a recostar en un sillón que volteó hacia la cocina. Se quedó esperando a que el tipo bajara. De pronto dio un sobresalto. Se había quedado dormida y cuando se dio cuenta dentro de su sueño, despertó abruptamente. Abrió los ojos y creyó ver una criatura enorme. Frente a ella, en donde termina la pared y empieza el techo. Parecía parte de la pesadilla que la tenía sudando y apretando los dientes. Era un arácnido muy grande, unas patas enormes, un abdomen gigante y una cabeza horrible, humana. Era la cabeza del tipo que estaba encerrado. La cosa horrible se echó a correr hacia el final de la cocina, dio un salto a las escaleras y aquel insecto horrible subió corriendo de manera perturbadora. La señora no estaba completamente incorporada. No sabía si lo que había visto era el residuo de un sueño. Se propuso al día siguiente conseguir a un hombre fuerte que la ayudara a tirar la puerta. Adentro encontraron un agujero en el suelo. Toda la ropa estaba aventada en el piso, olía horrible. Había telaraña por todas partes. El nido estaba hecho con la ropa, como si la hubieran masticado y luego escupido. Y del muchacho nunca se volvió a saber más.